Arco TV Hidalgo presenta su programa Diálogos Jurídicos. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amable auditorio? Este es su programa Diálogos Jurídicos. El día de hoy tenemos el honor de que nos acompañe en este programa la licenciada Margarita Cabrera Román. Ella es coordinadora del Centro de Justicia para Mujeres del Estado de Hidalgo. Bienvenida, licenciada. Gracias, licenciado Fernando. Gracias al contrario, a ti y a tu auditorio por recibirnos en este espacio. Gracias. Me acompaña también y tengo el privilegio de acompañar a la licenciada Magda como mi compañera de conducción. Hola Magda, es un placer. Les recordamos que este programa es una transmisión de Arco TV. Asimismo nos puede contactar por las diferentes redes sociales, por www.arcotv.com o por YouTube en programación Arco TV. Este programa es patrocinado por Espárragos Restaurant, que se ubica en el fraccionamiento Piracantos. Bueno, vamos a comenzar con este programa que es la licenciada Margarita es coordinadora del Centro de Justicia para Mujeres en el Estado, y el tema que vamos a tocar el día de hoy son medidas de protección en favor de mujeres víctimas del delito. Adelante, Magda. Hola, Lick, bienvenida al programa. Gracias, Magda. Me gustaría mucho saber en qué fecha fue la creación de este centro. Sí, el Centro de Justicia para Mujeres del Estado de Hidalgo se inauguró el día 25 de noviembre del 2014 con la presencia del presidente de la República, el licenciado Enrique Peña Nieto, como parte de las acciones que ha venido impulsando el gobierno estatal, desde luego nuestro gobernador José Francisco Olvera Ruiz y su esposa, la señora Guadalupe Romero Delgado, en favor de las mujeres en Hidalgo. Sí. ¿Cuáles son las atribuciones que tiene este centro? Bueno, la atribución principal del Centro de Justicia para Mujeres es lograr la coordinación y vinculación interinstitucional entre diversas dependencias del gobierno estatal, asociaciones civiles, con la finalidad de otorgar servicios de procuración, administración de justicia, médicos, psicológicos y de diversa índole de procuración y administración de justicia en favor de las mujeres que viven violencia. ¿Cuál es la forma en que se coordinan? ¿Cómo se coordinan con las diferentes dependencias públicas? Bueno, esto lo hicimos a través de diversas gestiones que culminaron en la suscripción de 13 convenios con diferentes dependencias de la Administración Pública Estatal, y aparte de esos 13 firmamos 6 convenios más con los 6 ayuntamientos del Distrito Judicial 1 Pachuca, que son los 3 minerales del Monte de la Reforma, Mineral del Chico, Zempoala, Pazoyucan y Pachuca. Licenciada, este centro de justicia de mujeres del Estado, ¿cuál es su objetivo principal? El objetivo principal es que las mujeres puedan acceder a la justicia. La principal función del centro es remover los obstáculos que impiden que las mujeres accedan a la justicia. Quienes hemos tenido la oportunidad de trabajar en otros espacios, muchas veces vemos que la ruta para la atención de una mujer se da a través de varias dependencias. Entonces, el desplazarse de un lugar a otro lugar muchas veces revictimiza, o la falta de atención con calidad o con calidez hace que las mujeres no lleguen a denunciar. Entonces, el Centro de Justicia pretende que dentro de él haya diversas instituciones que ya tienen sus funciones y prestan sus servicios al interior. Ok, licenciada. En este caso tenemos que para mayor accesibilidad por parte del Centro de Justicia que les brinda a las mujeres, en un caso concreto, licenciada, ¿qué dependencias intervienen cuando una mujer va a denunciar un delito que es cometido, ya sea en su agravio o puede ser en agravio también de sus hijos, de su familia? De sus hijas e hijos, siempre y cuando sean menores de edad. Ok. ¿Cuáles son esas dependencias que pueden converger al momento de denunciar un delito? Bueno, principalmente la Procuraduría, en el caso de denuncia del delito, la Procuraduría General de Justicia del Estado. Al interior del Centro de Justicia
existe una unidad de atención temprana del Ministerio Público en el nuevo sistema de justicia penal, de tal manera que se pueda tomar ahí la declaración de las víctimas. También intervienen pues obviamente los servicios periciales en caso de que se tengan que hacer, en este caso, certificación de lesiones, y el personal del área de psicología de la Procuraduría. También el centro interviene porque previo a que denuncien, nosotros hacemos a través del personal una valoración del riesgo de la usuaria, de acuerdo a la norma oficial mexicana 046 en materia de salud, y esto nos permite saber qué situación de riesgo trae la usuaria. En base a eso, hacemos a través de la asesoría jurídica del centro peticiones al Ministerio Público de órdenes de protección o de medidas de protección del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ahí vamos entendiendo el tema, porque pues la verdad, como usted acaba de mencionar, es de reciente creación. Así es. Entonces posiblemente se puede entender que van, denuncian y adiós. O sea, quiere decir que si una mujer requiere que se le dé, no sé, habitación, un hospedaje para que por vía de mientras cohabite con sus hijos o sola, ¿se le puede proporcionar ese servicio? Sí, también. Perfecto. Al interior del Centro de Justicia para Mujeres, con esta calificación del riesgo que se hace a través de la norma oficial mexicana, se le puede brindar a la usuaria, si así lo desea, la estancia temporal por un periodo de 72 horas. En ese lapso, el Centro de Justicia, a través de sus áreas de trabajo social, de psicología, lo que hacen es conseguir una red de apoyo de la usuaria, ya sea familiar o una red de apoyo, por ejemplo, a través de un refugio para mujeres víctimas de violencia de estancia prolongada, y nosotros hacemos la gestión hasta la remisión. Ok, esa gestión se hace a través de, por su conducto, ¿con qué dependencias? ¿Con los municipios? Con el sector salud. Bueno, en el caso de la remisión a un refugio de estancia prolongada, con el sector salud, porque gracias a ese convenio de colaboración que tenemos, el sector salud participa con nosotros a través de la UEPAPS, que es la unidad especializada de atención a la violencia familiar, a donde nosotros referimos para que ellos sean el conductor para remitir al refugio de estancia prolongada. Muy bien, en caso de que se haga el estudio y así lo requiera y la usuaria acepte, porque estos servicios son voluntarios. Esto, licenciada, es independiente de la unidad de medidas cautelares que tomará sus medidas en cuanto a la persona señalada como probable responsable. Así es, este tipo de medidas sí. La unidad de medidas cautelares, que como tú sabes, depende de la Secretaría de Seguridad Pública, interviene una vez que ha sido dictada la vinculación en el nuevo sistema de justicia penal y se ha impuesto alguna medida cautelar por el juez de control. Sin embargo, las medidas previstas en el Código Nacional se pueden adoptar por el Ministerio Público desde el inicio de la averiguación previa. Así es. Y en un momento posterior, algunas de ellas deben de ser ratificadas por el juez de control. Aquí es siempre buscando la protección de la mujer. Así es. En este caso, cuando la mujer sea señalada como víctima. Así es, y cuando esa víctima tenga un riesgo que le pueda causar el generador de violencia. Licenciada, ya estamos tomando bien el tema, está interesante. Los filtros, licenciada, desde que una mujer llega, me imagino que hay una ventanilla, platica su caso, si es necesaria la denuncia, si no es necesaria. ¿Cuáles son los filtros en la unidad que deben de pasar? Así es, nosotros tenemos una ruta de atención. Toda esa ruta de atención está plasmada en un manual de operación del Centro de Justicia para Mujeres del Estado de Hidalgo, que fue construido con apoyo de la Agencia de Estados Unidos para la Seguridad y la Democracia, USAID. Okay. Entonces ese documento ya está validado inclusive por las áreas internas del Ejecutivo del Estado, y el primer área de atención es el área de atención inicial. Ahí no nos narran el hecho las usuarias. Nosotros le pedimos que contesten un test de 3 o 4 preguntas rápidas para identificar si la mujer vive violencia. Después de eso pasan a un área de bienvenida, porque si ellas traen hijos o hijas, es fundamental que ellos queden en un lugar de resguardo y seguro para que puedan seguir la ruta de atención. Tenemos para ello un área lúdica,
con puericulturistas, se da el ingreso y la usuaria pasa al área de entrevista inicial, que es esta área donde una psicóloga y un abogado detectan las necesidades de atención de la usuaria y en su caso ahí mismo aplican esta herramienta de valoración del riesgo. Ok, entonces una vez pasado ese filtro, pero este es en el entendido que la víctima llegue en un estado no de crisis. ¿Qué pasa cuando una persona llega en estado de crisis? Bueno, entonces aplicamos el procedimiento 1, que es el procedimiento precisamente de atención en crisis, en donde la primera persona que da atención a nuestra usuaria es una psicóloga que va a dar principalmente contención en un espacio especial que es nuestra área de relajación del centro, que es un espacio acondicionado especialmente para contener a la usuaria. Si la psicóloga estima que después de la contención ella está en condiciones de continuar con la atención, así se hace. Ok. Si la psicóloga lo estima necesario y dice, bueno, pues sí, ya que pase a la siguiente área es la entrevista, y de ahí detectamos cuál es la necesidad, si va a denunciar o si requiere apoyo en materia familiar, porque también ahí damos asesoría jurídica en materia familiar para divorcio, guardia y custodia, petición de alimentos. Muy bien, entonces en este caso la coordinación tiene ese tipo, esos otros servicios de asesoría. Me parece, licenciada, si regresando del comercial nos puede platicar qué otros de servicios jurídicos se prestan en este Centro de Justicia para Mujeres. Claro que sí, con gusto, licenciada. Regresamos en un momento, no le cambie. Juegos mecánicos, Teatro del Pueblo, Pabellón Artesanal y Comercial, Tuzolandia, Illusion on Ice, Expo Ganadera, Rey del Pop, Michael Jackson, Toros, Show Medieval, Feria de San Francisco, Hidalgo, Pachuca 2015, del 1 al 25 de octubre. Hidalgo, tierra de trabajo. Amigos, ya regresamos después de este corte. Saludos a nuestros amigos de Arco TV Hidalgo. Continuamos con nuestra invitada, la licenciada Margarita Cabrera Román, coordinadora del Centro de Justicia para Mujeres del Estado de Hidalgo. Continuamos con esta plática sobre las medidas de protección en favor de mujeres víctimas del delito. Continuamos. Licenciada, estábamos platicando hace algún momento de los servicios, incluso de los filtros que pasan al momento de llegar al centro, de la atención que se da. Nos comentaba que también hay una asesoría jurídica independiente del Ministerio Público para canalizar el asunto o el caso según sea. Así es. Una de las ventajas del Centro de Justicia para Mujeres es esta colaboración que se le da a las mujeres a través de abogadas y abogados que pertenecen al Centro de Justicia y algunas dependencias colaboradoras. En la materia penal damos asesoría jurídica a través de la figura del asesor jurídico que contempla el Código Nacional de Procedimientos Penales. No es otra cosa que un abogado que hace la defensa de los derechos humanos de las mujeres víctimas de violencia ante el Ministerio Público y también ante el Juzgado de Control en el nuevo sistema de justicia penal, pero también a través de nuestras dependencias colaboradoras como son el sistema DIF, el Instituto Hidalguense de las Mujeres, la propia Defensoría Pública de Gobierno del Estado. Otorgamos a través de abogados y abogadas que pertenecen a estas instituciones servicios de atención jurídica en materia familiar, porque siempre las mujeres que viven violencia, los asuntos penales siempre también están relacionados con asuntos del orden familiar, como custodia, como otorgamiento de pensión, como en su caso puede ser también alguna identidad de persona relacionada con que se tenga que tramitar para promover alguna acción del orden familiar. Entonces, en ese entendido, ustedes tienen abogados que incluso pueden llegar a promover la demanda correspondiente ante el juez familiar.
Así es, se elabora la demanda ante juez familiar y se le da la representación hasta la conclusión del juicio. Perfecto, es muy buena medida porque, digo, ya de por sí llegan muy afectadas y luego con el pendiente de que tengan que pagar un abogado, la preocupación ya las exime de ese pago. Así es sí, gratuito. Así es. Y qué bueno que tocas ese punto porque se me olvidó decir que los servicios del Centro de Justicia para Mujeres son gratuitos. Todos, desde el filtro hasta así es, su conclusión. todos. El único requisito es ser mujer que esté en situación de violencia. Licenciada, en su momento usted fue directora de atención a víctimas que dependen de la Procuraduría de Justicia. Ahora es la coordinadora del Centro de Justicia para la Mujer. ¿Hay alguna coordinación, valga la redundancia, entre la Procuraduría y este centro? Claro que sí. Nosotros tenemos los convenios firmados y uno de ellos es con la Procuraduría de Justicia, que a través de ese convenio nos ha permitido tener al interior del centro no nada más un Ministerio Público, una unidad de atención temprana, sino que tenemos al interior 2 agentes del Ministerio Público de Integración de Carpeta con detenido, 2 agentes del Ministerio Público de Integración de Carpeta sin detenido y un coordinador de agentes del Ministerio Público, más los peritos en materia de psicología y de medicina forense. Entonces, los servicios de Procuración de Justicia los sigue prestando la Procuraduría a través de estos agentes que dependen del área de atención a víctimas de la Procuraduría. Necesariamente esta coordinación tiene un sustento legal. ¿Qué ley es la que le da vida a este centro? Así es, el decreto de creación del Centro de Justicia para Mujeres, que es un decreto emitido por el gobernador José Francisco Olvera Ruiz. ¿Y el centro depende de la Secretaría? De Gobierno. De Gobierno directamente. Así es, él es nuestro titular de este sector. Magda, nos comentaba hace un momento la licenciada que realizaban convenios con los municipios. ¿Para qué efectos, licenciada? ¿Para qué efectos el centro lleva a cabo convenios con los diferentes municipios? Bueno, el efecto primordialmente es que como el Centro de Justicia da atención a esos 6 municipios que conforman el Distrito 1 del nuevo sistema de justicia penal acusatorio, entonces damos atención a mujeres de todos esos municipios. Y la otra es que a través de este convenio nosotros podemos lograr que los conciliadores municipales de cada municipio, en base a la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, expidan órdenes de protección previstas para salvaguardar la integridad de las mujeres y que sean ejecutadas por la policía municipal sin necesidad de iniciar una carpeta de investigación. Posteriormente, esa actividad o esa acción que lleva el conciliador municipal, ¿se agrega a la carpeta si es necesario? Sí, sí es necesario y además se tiene que notificar al Ministerio Público como lo ordena la propia Ley de Acceso de las Mujeres. A ver, entonces, yo entiendo que si en algún municipio de este distrito una persona llega a la presidencia municipal a pedir el auxilio que puede llegar a pedir aquí al centro, se lo van a dar de inmediato, están facultados ya. Así es, por la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia para el Estado de Hidalgo. Está muy bien. Ellos también pueden llegar a ser las veces de abogado para promover un juicio, los conciliadores. No, ya eso, no, es nada más para las órdenes de protección, para la emisión y ejecución de las órdenes de protección. ¿Incluso pueden llegar a ordenar la detención de la persona señalada como responsable? Bueno, sí, en caso de que se den los supuestos previstos en la Constitución para los casos de flagrancia. Que sea necesario, o sea, que se dé ese previsto y que sea necesario. Sí. Licenciada, el tema pues, se vuelve muy interesante. ¿Hay alguna difusión respecto de los servicios que está prestando el centro? Sí, tenemos Radio y Televisión de Hidalgo, que colabora con nosotros, ha generado una serie de spots televisivos en relación a los servicios que otorga el Centro de Justicia, pero ahí nuestra principal difusión ha sido de boca en boca y eso ha permitido que 3.727 mujeres de primera vez hayan sido atendidas en el Centro de Justicia, otorgándoles un total de 20.202 servicios
del año pasado al mes de septiembre. ¿Es mucho o es un tope que tienen que alcanzar más superior? No. ¿O está bien que sea así para qué? Bueno, no podría decir que está bien que sea así porque las mujeres tenemos un derecho a vivir libres de violencia y la violencia en contra de las mujeres no debiese de existir. Sin embargo, sí quiero decir que por otro lado, la respuesta tan alta de usuarios que hemos tenido, pues es obviamente porque están visibilizando que lo que viven es violencia y a la vez visibilizando que allá hay un lugar en donde pueden tomar todo este tipo de servicios. Pero sí es una cifra alta. Nosotros atendemos un promedio de entre 90 y 128 de mujeres al día. De ellas, de 10 a 12 son de primera vez y las demás son de atención subsecuente. Es alto Así es. Es muy alto, ¿no? Como usted dice, no debería de existir. Mas sin embargo, por el servicio que se está prestando, qué bueno, pero más sin embargo no debería de ser ni uno. Así es. Entonces, los centros de justicia pues son un mecanismo que tiende a la prevención y a la sanción de la violencia contra las mujeres, esperando, ¿verdad?, que incida en la erradicación de esta. Y es claro, esto es una acción a largo plazo, la erradicación. La tendencia, pues sí, obviamente es inhibir, ¿no? Es inhibir para que en determinado momento aquella persona que violente a las mujeres deje de hacerlo. Licenciada, ¿se ha dado violencia en contra de una mujer o han llegado casos de una mujer con otra mujer? Ahorita nosotros no hemos tenido ningún caso, pero en su momento, como el centro atiende violencia de género, sí estaremos en posibilidad de atender por la cuestión de que en un determinado momento ambas tienen una identidad de género. Acabamos de tocar otro punto muy importante que es la identidad de género. ¿Le parece, licenciada, si regresando del comercial nos platica respecto de la identidad de género y qué atención puede recibir estas personas en el centro? Claro. No le cambie, regresamos, vamos a un corte comercial. Amigos, ya estamos de regreso en su programa Diálogos Jurídicos. Por favor, contáctenos por internet www.arcotv.com.mx, YouTube, programación Arco TV Hidalgo. Se encuentra con nosotros la licenciada Margarita Cabrera Román, coordinadora del Centro de Justicia para Mujeres del Estado de Hidalgo. Continuamos. Licenciada, nos quedamos en el bloque anterior del hecho de que si una mujer es violentada por otra mujer, puede requerir los servicios del centro. ¿Se le pueden proporcionar los servicios? Sí, claro que se le proporcionan porque desde luego ella también es mujer víctima de violencia y entonces bajo ese supuesto, claro que se le otorga. Ok, licenciada. Adelante, Manuel. Sí, licenciada, ¿qué significa violencia? Bueno, violencia es una manifestación propia o inherente a la persona, al ser humano. En este caso específico del Centro de Justicia, la violencia que nosotros atendemos es la violencia en contra de las mujeres, que como tú sabes es de diferentes tipos, ¿no? Puede ser física, psicológica o emocional, puede ser violencia sexual, violencia económica, violencia patrimonial, obstétrica, que se puede dar en diferentes ámbitos, ¿no? Como en el ámbito de la familia, la violencia comunitaria, la violencia, en este caso, laboral y en algunos casos pues la violencia económica y la violencia extrema contra las mujeres, que es la violencia feminicida. Sí, ¿cuáles son los derechos de estas mujeres que han sido víctimas? Bueno, los derechos de mujeres que han sido víctimas de delito están contemplados en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en su artículo 109, y estos derechos, ¿verdad?, pues son el derecho en todo caso a acceder a la justicia, derecho a vivir una vida libre de violencia, derecho a tener un representante que la asesore, en este caso un asesor jurídico en el procedimiento, derecho a ser oídas, derecho a la información, derecho a ser atendidas, a otorgarles la protección a través de estas medidas o órdenes que hemos venido comentando a lo largo del programa,
derecho a aportar pruebas, a constituirse en representantes coadyuvantes para poder aportar pruebas e interponer recursos, todo dentro del proceso penal acusatorio, entre otros. ¿Cuántas carpetas de investigación se han creado? En el Centro de Justicia para Mujeres, en la unidad que tenemos del Ministerio Público, a la fecha hay 1.225 carpetas iniciadas por delitos en agravio de mujeres. Licenciada, comentó respecto a los convenios de coordinación que han celebrado con otras dependencias públicas, así como asociaciones civiles. ¿Con qué asociaciones civiles se coordinan? Nosotros primordialmente tenemos un convenio firmado, en este caso con la Asociación Civil. Rompamos el silencio. Bueno, en familia rompamos el silencio, así es. Con ellas tenemos una coordinación, en este caso, para atención de mujeres que viven violencia severa o extrema. Entonces, a través de este mecanismo pueden ser referidas a un refugio de estancia prolongada, a través de la Unidad Especializada de Atención a la Violencia Familiar, la UEPAX. Ah, bien. ¿Qué tiempo duran? ¿Es un refugio, me comenta? Sí. ¿Refugios? ¿Qué tiempo puede estar una persona, una mujer que ha sufrido violencia en ese lugar? Bueno, en un refugio externo de estancia prolongada hasta 3 meses. 3 meses. Y en la estancia temporal del centro hasta 72 horas. ¿Y cuál es la finalidad de llevar a la mujer, de enviar a una mujer que ha sido víctima de algún delito a ese refugio? ¿Cuál es la finalidad? Bueno, la finalidad es que la mujer esté en una situación de violencia extrema o severa, y entonces para evitar que la violencia continua se repita, se salvaguarda a la mujer en este espacio para que no pueda ser nuevamente agredida, en lo que se llevan a cabo las medidas conducentes, ya sean legales o en su caso de integración de carpeta. Sí. Licenciada, estamos tocando este tema de las estancias prolongadas. Usted en un principio nos habló de una estancia en el que se encuentra en el propio centro. ¿Sí nos podría describir cuáles son los servicios que presta inmediatamente esa estancia y Sí. en qué consiste? Esa área pues es un área que tiene servicios de alojamiento para las mujeres y sus hijos e hijas. Tiene un cupo máximo para 8 personas, y durante la estancia, bueno, pues se les dan servicios de alimentación, también la asesoría jurídica, psicológica, de trabajo social, y en su caso de colaboración, en su caso para que la mujer pueda localizar redes de apoyo seguras, que pueden ser desde la familia o en su caso de un refugio de estancia prolongada. ¿Esa estancia está a cargo de una psicóloga o un...? Sí, está a cargo de la Subdirección de Atención a la Salud, y esa subdirección tiene médicas, psicólogas, enfermeras. Muy bien. Licenciada, en el entendido de las cifras que nos proporcionaba hace un momento, de todos los asuntos que han llevado, son más de 3,000. De esos, en relación al tipo de violencia, ¿cuál es el que más va a denunciar la mujer? Bueno, en este caso la violencia que se ha detectado a través de la entrevista inicial es la violencia, con más número es la violencia psicológica, con 1.571 casos de violencia psicológica, seguidos de la violencia física con 842 hasta el mes de septiembre. Es la mitad, la violencia psicológica. Sí, casi la mitad. Nos comentaba en el entretiempo, licenciada, que este número de casos no es el número de denuncias penales que se han interpuesto. No. Son menores. Sí, este es el número de detecciones que se hacen a través de la entrevista inicial. El número de carpetas de investigación iniciadas con motivo de delito son de 1.225. De esas carpetas, licenciada, ¿han manejado carpetas con detenido? Sí, de esas 1.225, 44 han sido con detenido y 1.181 sin detenido. Nos comentaba, licenciada, también, cuando es con detenido, ¿dónde detienen a la persona? ¿Dónde la ingresan? Bueno, en su caso, después de que se haya dado la detención, se ingresa al área del Centro de Justicia para Mujeres, al área de retención primaria. ¿Cuentan con un área de retención primaria? Contamos con 2 áreas de retención primaria, 2 áreas galeras
de retención. No, galeras. Licenciada, ya entrando ya al procedimiento que pudiese llevarse, dentro de estas denuncias que se han llevado, ya se han iniciado carpetas, ¿cuántas se han ido a juez de control? Bueno, a la fecha ha habido 125 audiencias al interior del centro ante el juzgado de control. De esas, el número, por ejemplo, se han resuelto algunas, por ejemplo, de medidas, como estas medidas de protección, se han llevado a cabo 72 audiencias, 21 audiencias valga la redundancia, de audiencia inicial, que es en este caso la con o sin detenido, la puesta a disposición en caso de que haya detenido, la imputación y en su caso la vinculación a proceso con la respectiva medida cautelar. En su caso hemos tenido 2 audiencias de sobreseimiento, una que ha procedido y otro que no ha procedido, 3 de suspensión condicional, una de procedimiento abreviado que se celebró apenas en esta semana y que es la primera audiencia que tenemos de esta naturaleza, que fue por delito grave de violación y en donde en este caso el imputado y su defensa se impuso 13 años de prisión a través de este procedimiento abreviado. Entonces, ¿Eso cuánto tiempo tiene? ¿Es muy reciente? Sí, fue esta semana. ¿Esta semana? Sí, no recuerdo si lunes o martes. Y esa audiencia, obviamente, ya concluyó. ¿Fue difundida, licenciada? Sí, o sea, fue difundida en el sentido de que todas las audiencias que se llevan en la sala de oralidad son públicas. Muy bien. Entonces todas tienen siempre personas que acuden a ver la celebración de la audiencia. En base a todas estas cifras, licenciada, el trabajo que ustedes vienen realizando sí ha tenido frutos. Sí, claro que sí. Muchos. Sí, de hecho. Lo que veo es bien interesante la cifra. Sí, entonces nosotros hemos podido con la instrucción del gobernador del estado, el licenciado José Francisco Olvera Ruiz, de la señora Guadalupe Romero Delgado y desde luego del titular del sector, en su caso del licenciado Salvador Elguero, secretario de gobierno, ha sido darle cumplimiento, en este caso a través del centro, a diversos ejes del plan estatal de desarrollo, entre ellos, ¿verdad? Pues esta parte de atender con perspectiva de género y darles atención a las mujeres que viven violencia. Muy bien, licenciada, la verdad es que da gusto escuchar estas cifras, da gusto escuchar estos resultados, mas sin embargo, ¿faltaría algo por hacer? ¿Falta algo todavía por hacer? Sí, desde luego la actuación del centro tiene todavía, no nada más del centro, yo creo que es una tarea de todos y todos como sociedad, no solamente el gobierno, de tratar en este caso, de visibilizar y de que actuemos, ¿verdad?, sin violencia, porque esto es algo que generamos en el hogar, en la calle, ¿no? La violencia comunitaria, que vemos a veces tan natural, tan normal, y que pues desgraciadamente si no se atiende, si no se hace una codificación, ¿no?, de toda esta estructura en este caso de estereotipos, porque a veces no es tan natural que no vemos que lo que estamos haciendo puede ser violento. Entonces el trabajo que viene haciendo el gobierno del estado es un trabajo reconocido a nivel nacional en favor de las mujeres. Es uno de los estados que más acciones ha hecho durante obviamente el mandato del licenciado José Francisco Olvera Ruiz, pero obviamente pues falta por hacer, falta por que nosotros tengamos esa capacidad de introyectar, ¿verdad? Sí. Licenciada, nos gustaría mucho saber respecto a su organigrama de este centro. Sí, el Centro de Justicia para Mujeres tiene un organigrama que obviamente es la coordinación general, tiene un director operativo y una directora de administración y finanzas, y abajo de esa estructura, el área operativa tiene 6 subdirecciones, que en este caso es la subdirección de atención a la salud, la subdirección del área jurídico penal, del área jurídico familiar, la subdirección de empoderamiento, de fortalecimiento interinstitucional, la de trabajo social
y de psicología. Y de informática, estadística y telecomunicaciones, y del otro lado la subdirección de administración y finanzas, ya con toda la estructura que permite, ¿verdad?, manejar, obtener los recursos para poder dar la atención. ¿Y qué significa empoderamiento? ¿Y eso es un área específica? Sí, es una subdirección, del Centro de Justicia, que también se lleva a cabo a través de la colaboración de la Secretaría del Trabajo y de la Secretaría de Economía, y también del Instituto Hidalguense de Competitividad Empresarial. Entonces, esa área tiene por efecto que las mujeres adquieran autonomía, que desarrollen habilidades a través de cursos de capacitaciones, a través de las cuales puedan generar también ellas un ingreso propio. Y no dependan económicamente de Así es, pareja. porque en muchas ocasiones las mujeres no es que les guste que las violenten ni que les peguen, pero no pueden dejar o salir de esa situación de violencia porque no tienen el recurso económico para hacerlo. Quiero comentar que, por ejemplo, varias usuarias ya del centro han accedido, en este caso, a proyectos productivos. Tenemos una de nuestras usuarias que le fue otorgado un crédito por 85,000 pesos, un proyecto productivo de la Secretaría del Trabajo, y que eso le ha permitido generar, en este caso ella hace pan, Claro. ya puede vender ese pan y generar un ingreso. Y ahorita estamos por consolidar también con la delegación de la Secretaría de Desarrollo Social en el Estado el acceso también a Proyectos productivos. para usuarias del centro, y estos se han venido dando paulatinamente. Licenciada, estamos hablando del empoderamiento como algo que como es una realidad actualmente. Mas, sin embargo, cuando usted fue directora de atención a víctimas, pues se veía algo lejano, algo que faltaba mucho por hacer. La realidad ahorita es otra. Mas, sin embargo, en el estado de Hidalgo, que es uno de los estados donde hay mayor seguridad, la mujer, ¿usted la encuentra empoderada o falta todavía difundir para que ellas se empoderen? O sea, estamos hablando de un fenómeno, no lo hablamos como de la subdirección de empoderamiento del centro, sino es ese empoderamiento que la mujer necesita. Quizás teniendo eso, posiblemente ya ni sean violentadas. Bueno, en este caso, el fenómeno de empoderar, o en este caso a una mujer, pues sí, obviamente no es nada más a partir de la labor del centro, pero yo creo que viéndolo así en macro, pues sí, todavía tenemos trabajo por hacer, porque precisamente existen mujeres que todavía siguen en condiciones de desigualdad, y no nada más en la ciudad, sino también si nos vamos a las áreas rurales del campo, pues obviamente en este caso las desigualdades pues son mayores. Entonces todavía hay un trabajo bastante fuerte por hacer para que pudiéramos decir que no solo en Hidalgo y en México, pues obviamente las mujeres todavía se han hecho muchas acciones, todavía hay que caminar un poco más. Este tema amerita una entrevista completa. Licenciada, regresamos en un momento. ¿Nos podría platicar, regresando del corte, de qué tipos de violencia, para ver si podemos ampliar los tipos de violencia laboral, tipo de violencia cuando se da por una relación de noviazgo? Todo eso podemos platicar regresando del corte, Magda. No le cambia, regresamos. La celebración más esperada del año ha llegado. Feria de San Francisco, Hidalgo, Pachuca 2015. Del 1 al 25 de octubre. Visita www.feriasanfranciscohidalgo.com. En Facebook, Feria Pachuca Hidalgo. Twitter, @Feria Hidalgo. La Feria Pachuca está aquí. Hidalgo, tierra de trabajo. Amigos de Arco TV Hidalgo, ya regresamos a su programa Diálogos Jurídicos. Gracias por vernos desde los diferentes sistemas de cable. Gracias por seguirnos en las redes sociales
Continuamos con el programa, con el tema medidas de protección en favor a las mujeres víctimas del delito. Se encuentra con nosotros nuestra invitada, la licenciada Margarita Cabrera Román, coordinadora del Centro de Justicia para Mujeres del Estado de Hidalgo. Continuamos. Continuamos con este programa, amable auditorio. Licenciada, nada más para continuar con lo que tocamos hace un momento. El tipo de violencia no nada más se sufre en el hogar con el esposo, con el cónyuge. Nos platicaba que hay varios tipos de violencia, entre ellos está la violencia laboral, violencia sexual, la violencia psicológica, que económica. Es alarmante el hecho de que haya tantas Tipo de violencia. tipos de violencia, pero más sin embargo se da. ¿Sí nos pueden describir a grosso modo en qué consiste cada una de estas, licenciadas? Sí, claro que sí. Bueno, primordialmente la violencia física pues son actos o omisiones que se llevan a cabo con el propósito de causar un daño, que pueden ir desde empujones, pellizcos, jalones, patadas, etcétera, obviamente hasta intentos de ahorcamiento, de asfixia, en su caso. En este caso es importante que sepamos que la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Hidalgo ya también establece que la violencia física es aquella independientemente de que deje o no lesiones, porque muchas veces hay determinados tipos de conducta que no van a dejar una lesión forzosamente, pero no por eso deja de darse la violencia física. Hemos tenido ya asuntos en los que la jueza de control ha estado resolviendo bajo este criterio legal previsto en la Ley de Acceso a las Mujeres. La violencia psicológica pueden ser desde los insultos, las humillaciones, las limitaciones también. Condicionar exactamente, los condicionamientos que se viven, ¿verdad? Y que este tipo de violencia se pueden dar tanto en el ámbito de la familia, por el cónyuge, por la pareja, a veces en la relación de hecho, que nuestro Código Penal establece que es la que se lleva por una persona, ¿verdad? Sin necesariamente ser un concubinato o tener estas características. La violencia económica es aquella que también se puede vivir o sufrir, en su caso con limitaciones en el gasto, en la entrega de recursos, o bien a veces en la restricción o en que nos quiten el recurso con el que tenemos a través del trabajo. La violencia sexual pues es también de diversas modalidades, que puede ir desde los actos, los tocamientos, hasta en este caso la cópula forzada, en este caso en el delito de violación. También tenemos la violencia en el ámbito laboral, que generalmente pues se vive a través del hostigamiento, ¿no? Y del acoso sexual, en su caso en general. Y la violencia patrimonial igual tiene que ver con esta parte de a veces el ocultamiento que podemos hacer de bienes para evadir la pensión, etcétera. Licenciada, aquí hay algo bien interesante. Cuando una persona es sentenciada en un juicio familiar al pago de una cantidad por concepto de pensión alimenticia y no la proporciona o deja de hacerlo, ¿incurre en el delito de violencia económica o violencia patrimonial? Sí, es una modalidad. De hecho, en su caso, una vez que se ha dictado una sentencia y no se da cumplimiento, en su momento sí puede pedirse la ejecución ante el juez del orden familiar, pero independientemente de eso, pues eso constituye también un delito en materia penal, que es el incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar, y ahí se pueden ya contabilizar como pago de la reparación del daño lo que se ha dejado de dar. Sea, se da el delito, el tipo penal de incumplimiento de las obligaciones como una modalidad de la violencia patrimonial. Así es. Muy bien. Por decir, hace un momento usted manifestaba que el tipo de violencia física no necesariamente podía dejar lesiones, huellas en el área corpórea de la persona, pero se puede dar la violencia física independientemente del delito de lesiones que prevé el código. Sí, también. ¿Por qué? Porque la ley sí concurren, y en su caso la Ley de Acceso de las Mujeres, ¿verdad?, hace una descripción, ¿verdad?, en el ámbito
administrativo de lo que es la violencia, independientemente de que si da lugar a un delito, pues se denuncie. Necesariamente debe de denunciarse. Sí, ahora el delito de violencia familiar es de querella, entonces se requiere, a menos que se den las condiciones de excepción que establece el propio Código Penal, cuando por ejemplo la mujer está embarazada, cuando está en etapa de puerperio, cuando es una persona menor de edad o una persona adulta mayor, entre otros casos, esos son de oficio. Licenciada, metiéndonos un poquito a la violencia laboral, muchas veces encontramos que se dan tipos de relaciones de parejas, pues, compañeros. ¿Se puede dar, independientemente de que haya ese tipo de relación, la violencia laboral como violencia, o por ser parejas no se va a dar la violencia laboral? No, sí se va a dar siempre y cuando haya, en este caso, la figura de la violencia que se esté dando sea del acoso o hostigamiento en el ámbito laboral. Puede haber otro tipo de violencia, no sé si la golpea en el lugar de trabajo, bueno, pues se dará la violencia física, en su caso, psicológica, por parte de la pareja o psicológica. Se varios tipos de violencia. Sí, claro que sí, dependiendo la que genere o ejecute en este caso. Sí, es que eso es bien interesante, porque se pudiese llegar a entender que, bueno, por tener alguna relación, pues nada más se pondría la violencia psicológica o la violencia física, como usted menciona, pero realmente también se da la violencia laboral cuando se den esos dos que pueda ser el acoso o el hostigamiento. Licenciada, por el tipo de delito, del tipo penal, a veces yo he escuchado, yo como abogado he escuchado, es que no vio nadie, no sabe nadie, es que es muy difícil, que no voy a tener testigos. Sí, difícil que es necesario que las personas, cuando son violentadas física, psicológicamente, económicamente, sobre todo las dos primeras, la física y la psicológica, no creo que haya testigos, a menos que sea en el ámbito familiar, con los hijos. Pero si no, pueden denunciarlo aún sin tener esos testigos. Sí, claro que sí, porque en primer lugar hay a partir de la Ley General de Víctimas se estableció, en esta ley está contenido un principio de buena fe, y ese principio de buena fe implica en que la autoridad debe de confiar en el dicho de la víctima, y aparte de ello, no solamente no se requiere prueba directa. Vamos a suponer, habrá casos en que los hijos e hijas puedan presenciar la violencia, pero en otras ocasiones no. Generalmente yo ocupo un comentario, bueno, en el sentido de que el delito de violencia familiar es muy parecido a los delitos sexuales, ¿no? Que se hacen, ¿no? Sí. Sin presencia de personas, ¿no? Que nadie va a estar golpeando a su pareja, a su esposa, enfrente de todas las personas, ¿no? Lo va a hacer generalmente más cuando está en el ámbito del hogar. Entonces se puede acreditar con prueba indirecta, y aparte, bueno, con el resultado de los dictámenes en psicología, ¿no? Que en base a la norma oficial mexicana, la víctima o la usuaria del servicio, pues presente los rasgos que establece la norma: depresión, ansiedad, etcétera, que son indicadores de violencia en base a la norma oficial mexicana. Sí, es importantísimo esto, Licenciada, porque de verdad que muchas veces esto, como lo que usted menciona, las causas que inhiben a la mujer a llegar a denunciar o a llegar a acudir al centro, esta es una de las partes importantes, porque saben que, o incluso persiste la amenaza de la persona señalada como responsable, de que nadie te vio, nadie lo sabe, cómo lo vas a probar. Claro. O no te van a creer. O no te van a se creer. desanima. Es tu palabra contra la mía. Así es. Entonces, para que nuestro auditorio lo sepa, pueden acudir ante ustedes, que es un servicio completo, es un servicio integral, gratuito, para poder llegar a denunciar todos estos tipos de delitos y de hechos, incluso, no necesariamente debe ser un delito. Así es, ¿no? Y no necesariamente nosotros respetamos, ¿verdad? En este caso,
la necesidad de la víctima. Muchas víctimas o mujeres que viven violencia no quieren denunciar, sin embargo, eso no es obstáculo para que se le presten los demás servicios que otorga el Centro de Justicia. Ya estará ella después en condiciones, ¿verdad?, de hacerlo si así lo desea. Licenciada, ¿de qué ha participado este centro en la implementación del nuevo sistema de justicia penal en el estado de Hidalgo? Sí, de hecho el Centro de Justicia para Mujeres es parte, en este caso, de la Comisión Interinstitucional para la Reforma Penal en Hidalgo. En este caso el Centro de Justicia, derivado de ello, tiene al interior una sala de oralidad y hemos participado tanto con criterios, ¿verdad?, de actuación y sobre todo con la atención que se da en este caso al interior del centro. Licenciada, estamos en el entendido de que este centro, ya lo manifestamos, es un centro integral, incluso ya ha celebrado o celebra convenios de colaboración con diversas dependencias e incluso con los municipios. ¿Hay algún proyecto, existe algún proyecto de instalar este centro en alguna otra zona del estado de Hidalgo? Sí, de hecho el centro se están realizando gestiones para en su caso ver si se puede instalar otro centro de justicia para mujeres. Obviamente es una gestión que se tiene que hacer toda esta parte de hacer el estudio del proyecto y después la gestión de los recursos. De los recursos, que es lo que a veces se detiene, ¿verdad? Así es, pero esperamos que sí se pueda dar. Sí, porque perdón Magda, yo le quería comentar que es este tipo de centros, usted lo vivió como directora de atención a víctimas, en su momento cuando se creó esa dirección hace 23 años más o menos, pues esto realmente no si se visualizaba, no a corto plazo, tuvieron que pasar más de 23 años para que se concretara y lo ideal es que se expandiera al estado de Hidalgo. Así es, nosotros pues obviamente el Centro de Justicia para Mujeres es un beneficio que ha sido, en este caso, traído a nuestro estado, ¿verdad?, por las gestiones que hizo el gobernador del estado y su esposa para poder dar este tipo de atención a las mujeres hidalguenses. Licenciada, ¿qué satisfacción personal usted adquirió, ha tenido durante todo el tiempo en que usted ha sido titular de este centro? Bueno, pues yo sí estoy contenta, agradecida, ¿verdad?, que me den la oportunidad, pero también es todo un reto el hecho de que podamos dar la atención, coordinar los esfuerzos, en este caso de las dependencias y en algunas situaciones también de los ayuntamientos en esta colaboración que tenemos para las órdenes de protección. Pero sí es responsabilidad y todo un reto que podamos articular las acciones, en este caso de las dependencias, en beneficio de las mujeres de Hidalgo. Licenciada, ¿dónde podemos acudir a este centro? ¿Sí nos dice la dirección, los números telefónicos? Claro que sí, es Avenida San Carlos, número 118, a la entrada del fraccionamiento San Carlos, casi sobre el Boulevard Ramón G. Bonfil, a espaldas de la zona plateada. Ustedes lo van a poder ver, es un edificio rosa muy grande y el teléfono es 107-4464 y también búsquenos en Facebook como Centro de CJMH-HGO. Licenciada, pues lamentablemente el tiempo se nos terminó, la verdad es que tocamos muy a grosso modo todo su quehacer, que es muchísimo. Yo creo que por algunas partes saldrían temas de toda una entrevista. Para mí en lo personal, licenciada, es un gusto de verdad volverle a encontrar, volver a platicar con usted. Es un privilegio, yo sé de sus capacidades, me da mucho gusto. Licenciada, se nos terminó el programa. Sí, licenciada, muchas gracias por estar aquí. Amigos de Arco TV Hidalgo, los esperamos la próxima semana a la misma hora en el mismo canal. Gracias a nuestra invitada, la licenciada Margarita Cabrera Román, coordinadora del Centro de Justicia para Mujeres en el estado de Hidalgo. Gracias a Fernando, gracias a patrocinador Espárragos Restaurant, ubicado en Mineral del Monte, Colonia Piracantos, fraccionamiento Piracantos de Pachuca, Hidalgo. Gracias a todos ustedes, hasta pronto. No le cambien. Gracias.